Yo empiezo militancia a los 14 años en el Partido Socialista de los Trabajadores. Lo que pasa es que yo me crié en un hogar politizado, pero en aquel momento, yo nazco en 1963, soy el tercero de 4 hermanos varones, y en un momento, mi infancia es con hermanos más grandes, y los años 60 es coincidente con una época de una gran efervescencia y politización generalizada. O sea, la idea de una política como mala palabra, de que es algo que la dictadura instauró y que luego el neoliberalismo y la presión mediática ha puesto en el centro. Pero en aquel momento, y la prueba está lo que eran las historietas de Mafalda. O sea, una historieta de Mafalda era popular, salía en un diario, y era muy seguida porque eran temas de discusión de alto contenido político. Entonces, yo recuerdo mi vida, si bien en mi familia había militantes, o sea, no éramos una familia del todo normal, estábamos politizados como la normalidad, pero era una familia donde había parentescos de personalidades militantes, o sea, dirigentes comunistas, dirigentes socialistas, gorilas, dirigentes de montoneros. ¿Tus padres eran militantes o familiares? No, mi padre nada más, nada, nada que ver. Eran a lo sumo trabajadores, un profesional y una señora era ama de casa, que en aquel momento la vida era distinta, porque una persona, los ingresos eran más altos y se podía mantener a 4 pibes, comíamos como Lima Nueva. Y sí, yo me acuerdo de las compras que hacía en la panadería y yo pienso eso, que era por día yo me tocaba ir a la panadería a comprar 1 kilo de pan y 4 sachets de leche. ¿Sabés la guita que es eso? Por día era lo y nos lo tomábamos. Tremendo. Y encima algún amiguito que caía a tomar la leche al mediodía, después jugar a la pelota o cosas así. Entonces, es una locura. Digo, el ingreso del sector popular era más alto. Claro. Era más alto porque podías tener o los alimentos eran más baratos, que también era eso. Hay una mezcla de las dos cosas, digo, creo que era algo mucho de lo que se estuvo discutiendo en esta época de por ahí, en esta última etapa del nuevo fenómeno social, si querés, del trabajador pobre, claro. Que era algo con los que antes no se lidiaba. Antes vos tenías gente en la pobreza y trabajadores, digamos. Y desocupados eran poquísimos. Exactamente, hoy entra un nuevo fenómeno. Bueno, entonces, cuando me crio en eso, soy testigo de un montón de hechos que pasan y los recuerdo en discusiones y me interesaron muchísimo. Entonces, por ejemplo, me gustaba leer la historia del Partido Comunista, me acuerdo unas pintadas que hablaban del centenario del nacimiento de Vladimir Lenin en el año 1970, yo tenía 7 años, recuerdo el surgimiento de las organizaciones armadas. Recuerdo las conversaciones sobre esos temas, el asesinato del Che no lo recuerdo, pero sí recuerdo la figura del Che muy presente en las discusiones, o los discos de Perón, cuando venían los discos de Perón, y eso que era una familia gorila, pero mi padre no era tan gorila y tenía cierta visión en la cual a mis tíos socialistas les decía: a ustedes, ¿por qué son tan antiperonistas si Perón le dio tanto a los obreros? Entonces, medio que se peleaba, se armaban unas discusiones. Debate histórico entre el socialismo y unas trifulcas de aquella. No, además, un debate histórico entre el socialismo y el movimiento socialista de los trabajadores, el movimiento anarquista en los principios del peronismo en el 40, en el debate sobre darle determinados beneficios, pero no permitir llegar a la revolución. Una discusión muy, muy profunda que estaba presente, muy presente, y muy presente también el proceso de la resistencia. Recuerdo la masacre de Trelew, porque yo estaba en la escuela, en el catecismo del Colegio San José, que encima era un colegio que había un par de curas salesianos muy, muy, muy piolas, así, digamos, que hablaban con los jóvenes sobre la teología de la liberación o cosas similares que nos sonaban así. Entonces, la preocupación por un mundo más justo es algo muy presente. Nace de tu temprana edad, digamos. Aunque mi vocación más grande era la música. Ahí va. Porque a los 10 años descubrí que podía inventar músicas. Ahí va. ¿Tocabas de pibe? ¿Empezaste a tocar? Empecé a tocar a los 10 años a inventar músicas. Música, canciones, habíamos armado una banda de rock. ¿Guitarra? ¿Qué tocabas? Teníamos un hermano. No había guita para comprar. Claro, no, por eso entonces, te pregunto. Tenías un hermano que era muy, muy
se las ingeniaba muchísimo en la electrónica y nos fabricó los instrumentos. Ah, qué maravilla. Entonces teníamos una guitarra eléctrica. La primera salió mal y se flexibilizaba un poco. Entonces le habíamos puesto la guitarra flexible, entonces era una cosa así. Tocábamos en el barrio, en un baldío, habíamos armado un club de chicos para jugar a la pelota y hacíamos recitales. Justo da la casualidad que veo, cuando tenía 8 años, el recital de George Harrison, concierto de Bangladesh. Ah, ahí va. Entonces se nos ocurrió la idea de juntar plata para el hogar de huérfanos, hacer recitales por plata. Ahí va. Entonces hicimos así, había un movimiento de unos pibes del barrio, éramos los que jugábamos a la canchita de fútbol, que era un baldío, era en Dorrego y Bron. Claro. No era hoy un barrio muy, muy cotizado, pero en aquel momento había conventillos, estaba el parque ferroviario. Sí, la ciudad era otra, claramente. Otra. Estaba la zona portuaria ahí justo, entonces con los pibes que jugábamos a la pelota hacíamos después el recital de rock, las canciones, las componía yo casi todas, y tenía un hermano más chico que ejecutaba bien, tenía mucho oído y que era buen músico, en realidad claro. Es maestro en música actualmente. Ahí va, siguió por ahí. Pero yo quise aprender, pero no era bueno, porque no respetaba mucho las partituras. Ahí va. Las modificaba mucho, porque me daba más facilidad de inventar. Bueno, la cuestión es que empezábamos con la música, armamos un grupo en la escuela primaria, tocábamos en una kermés, esas kermeses que se hacían. Sí, sí. No sé si se seguirán haciendo. Yo hace mucho que no veo. Lo más cercano que recuerdo a kermeses que veo hoy en Rosario es cuando se hacían los polirock por ahí o cosas por el estilo que pasaban, como esas secuencias de muchas cosas distintas sucediendo en el mismo lugar alrededor de una escuela. Y tocamos, hemos tocado así en esas cosas. Y bueno, y cuando empiezo el secundario hay un hecho dramático, terrible, que es que empiezo la secundaria y a los 2 días que entro a la escuela es el golpe del 76. Claro. Primer año. Entonces fue muy impactante, muy choqueante porque veníamos un poco con la idea de, bueno, empiezo la secundaria, mis hermanos, voy a ser como mis hermanos más grandes, con más libertades, con más, qué sé yo, rock and roll, no sé qué. Sí, la libertad y quedó. Resulta que quedó todo ahí, porque a los 2 días, me acuerdo que yo voy al curso en el Superior de Comercio. Sí. En el año 75 hago el cursillo de preparatoria, de ingreso, porque era con examen. Sí. Y estaba la escuela llena de panfletos, de afiches colgados en las paredes, la facultad al lado con también muchos carteles. Y cuando empiezo la escuela, a los 2 días viene el golpe y había desaparecido todos los carteles, estaba todo pintado de blanco y había un celador que era militar, que era un agente de los servicios, después con los años nos enteramos, y te medía con una regla el largo del cabello y te echaba si el cabello llegaba al cuello de la camisa, y a las chicas no las dejaba entrar si tenían maquillaje o si tenían la pollera arriba de la rodilla. Claro. O sea, era un cambio espantoso. La libertad desaparecía, sí, la libertad a la cual estaba llegando desaparecía de la escena. De 13 años fue eso. Claro. Pero el salto, digamos, es que veíamos era que ya había aparecido muchos asesinatos, habían matado gente conocida, a mis primos, mis parientes en Córdoba, que eran hermanos de mi madre, tuvieron muchos problemas cuando el golpe ese de la Cabane y del Navarrazo, ya antes con la AAA, se veía venir, había un clima había que estaba... un clima político bastante cambiando. Violento. Sí, violento, y además me acuerdo las bombas. Me acuerdo las bombas que ponía la AAA, un local del Partido Comunista de la FED en calle Pueyrredón, a un doctor, el doctor Zapp, que el padre de una compañera de mi hermano de la escuela, que era de la Liga de los Derechos Humanos, y le pone una bomba, le hacen volar la casa. Todos atentados de la ultraderecha que eran muy, muy fuertes ya en el 75. Y cuando llegamos al 76, 13 años, creo que lo que me hace un clic en la cabeza, o lo recuerdo así, y así lo escribí cuando me ha tocado escribir sobre la historia, es el secuestro de unos alumnos o unas personas cerca del Superior de Comercio, que creo que eran alumnos o exalumnos, que me acuerdo del operativo, con todo el circo, los tiros al aire, los camiones del ejército, los Unimog eran la marca, unos camiones grandotes que bajaban soldados y qué sé yo.
Y todo te tirabas, te tenías que esconder, porque empezaba a volar cohete y no sabía qué carajo. No sabía para dónde correr. Y que yo recuerdo que agarra a una chica y la suben hacia de los pelos, nomás la meten arriba del camión y el camión se raja a contramano por la calle que iba y se la lleva. A los días aparece un volante de la UES en la escuela reclamando por la vida de unas personas, no sé qué, de unos alumnos, de unas personas, y entonces cortan las clases. Y justo leo en el diario La Capital, porque otra cosa que también había era que se compraba el diario todos los días. Claro, sí. Entonces lo primero, eras pibe, vos ya leías el La diario. manera de informarte era esa. Entonces leo que matan a uno de los que que había aparecido muerto en un enfrentamiento, uno o dos de estos pibes. Claro, y además planteado como un enfrentamiento cuando vos habías visto claramente algo distinto. Entonces cuando vuelven las clases al tiempito, voy... ¿no? Teníamos una clase llamada instrucción cívica o algo así, no me acuerdo, creo que se llamaba Estudio de la Realidad Social, le cambiaron el nombre y empezó a llamarse instrucción cívica. Claro. Así de un saque. Y entonces yo voy con el recorte y digo, en la clase tengo la maldita idea de ir y así a boca de jarro decir, todos acá, ¿qué me viene a hablar de la Constitución? No me acuerdo qué clase daba. Y yo le salto y le digo, si todos sabemos que acá hay una noticia, por ejemplo, de un enfrentamiento que matan a un subversivo y en realidad sabemos que a este lo secuestraron acá en la esquina, vivo, claro, y aparece muerto en un enfrentamiento, están inventando. Claro. Acá estamos ante una cosa que no respeta la vida ni nada porque están matando gente. Y el conflicto que te haber traído eso, la profesora, creo recordar, tal vez no lo recuerde realmente, que la mina se puso más blanca que esa tetera y dice, nadie escuchó lo que se acaba de decir y le prohíbo que sigan hablando de esto y a usted le prohíbo que vuelva a hablar alguna vez de acá hasta que termine el año. Claro. No sé si lo hizo por miedo, no sé si lo hizo para cuidar. Para protegerte o para protegerse claro, o para qué carajo. Para protegerte a vos, para protegerse a ella, para proteger todo, qué, claro. No sé qué, porque era un momento muy difícil. Entonces, bueno, queda ahí y yo me acuerdo que me dio tanta bronca que creo recordar que dije, yo me quiero incorporar a una organización subversiva para luchar contra esto. Claro. La parte así, creo que dije organización subversiva, algo así. Bueno, la cuestión es que fue un escándalo mayúsculo en el momento, o al menos me hicieron sentir un escándalo, porque me agarró la profesora, me agarró un jefe, un celador, qué sé yo, pero era muy mocoso, tenía 13 años. Entonces se da una situación que es la de que aparece con el tiempo un hermano más grande vinculado al Partido Socialista de los Trabajadores y aparece un pibe de cuarto año del superior que me dice, mirá, quiero hablar con vos, vos no podés hablar así, claro, no podés decir estas cosas, yo estoy en una organización, hay que luchar, pero no se puede hablar así como un boludo delante de todo el mundo. Sí, era entregarte básicamente, no es así la ponerte cosa. Un blanco en el claro, pecho, digamos. No, creo que no debo haber llamado a un nene de 13 años. Claro, eso es lo que me resultaba más interesante del planteo, digamos, de tu recuerdo, es como que si lo que se contrapone a este orden de crueldad, de libertad y todo, es la subversión. Quiero ser subversivo, digamos. Sí. Quiero ser de los que se contraponen a este orden establecido. Bueno, digamos. la cuestión es que se da ese proceso y entonces ahí empieza en el año 77, ya en segundo año, mi incorporación formal a una organización que es el Partido Socialista de los Trabajadores, claro, que como expliqué muchas veces, yo también primero quise acercarme a los comunistas y tuve un contacto a través de otra persona que sabía que estaba ligada al Partido Comunista, pero me incliné por el Partido Socialista de los Trabajadores porque el PC era muy sectario con la... O sea, consideraban que el rock, el PC y el peronismo, la izquierda peronista, que era otro que podía llegar a tener, consideraban que el rock era música extranjerizante colonizadora del imperialismo. Claro. Sí. Entonces, no... acá está prohibido escuchar lecturas arcaicas, digamos, y absolutamente entonces, conservadoras. Dejá de escuchar a King Crimson, dejá de escuchar Led Zeppelin, y acá es Cafrune, claro, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní.
A mí no me gustaba. Claro. Está todo bien. Todo bien con todo, pero yo quiero escuchar Led Zeppelin. Claro. Totalmente. No, y tengo que confesar que me hice del PCT, porque el PCT, cuando les pregunté, me dijeron, no, para nosotros el arte, no me acuerdo una charla de un compañero que era el que me atendía, que me dijo, no, nosotros escuchamos al contrario. Es más, el PST tenía músicos de rock en sus filas. Claro. Una cuestión mucho más libre, mucho menos conservadora, sí, digamos. Es característico del trotskismo, eso, en Totalmente. el sentido de ser más abierto al proceso artístico, que Trotsky fue el que escribió sobre esa cuestión. Entonces me incorporé al PST. Después también encontré una pequeña diferencia política, que el PST era más radical en contra de la dictadura que el PC. Claro. Pero bueno, miento si digo que fue eso. La verdad fue el problema de la música. Sí. Tu primer ingreso fue entonces, eso, digamos. El partido, empiezo a ir a reuniones, la militancia mía. Eso te iba a preguntar. Empieza ahí en el 77. ¿Cómo era en ese momento la militancia, en el momento de clandestinidad, siendo también tan pibe, como decías vos, tan verborrágico, tan... Bueno, lo primero que me dijeron fue que no fuera tan verborrágico. Claro, yo estimo que lo primero que tenés que hacer ante una habitación así es como, bueno, tanto, a este pibe, si lo vamos a invitar a reuniones y todo, hay que ordenarlo porque no puede... Claro. Entonces había un largo tiempo de reuniones. Primero yo conocí a un compañero, fue el que me presentó a todos, que era el que yo conocía el nombre, que era un pibe de cuarto año del superior. Luego me pasa otro contacto que me lo presentan con el nombre de Quique. Claro. Que en realidad no se llamaba Quique, y que yo no sabía dónde vivía, ni tenía ningún dato de él, y que él solo me llamaba por teléfono a mi casa, al teléfono fijo, y decía, martes, bolita. Entonces, martes bolita quería decir que el martes siguiente a que él me llamara, tenía que ir, después que saliera de la escuela, a un bar que estaba en tal lugar y que en realidad se llamaba Bola Azul. Y la bola no sé qué, la bola de no sé qué carajo. Y entonces... había toda una serie todo un código, digamos. Una serie de códigos. Y entonces un tiempo fue reuniones en bares al salir de la escuela, con ese compañero, y después un día me invitan a un sábado una reunión de equipo, que sería la célula. Claro. Según los PC era la célula, para los PCT, los Trosco era el equipo. Entonces, y ahí cuando nos encontramos en el Vikingo, ya sabía que nos teníamos que encontrar, que era un bar que se llamaba Olaf, que estaba en Corrientes y Pellegrini, por ahí, y ahí tomábamos el trole que nos llevaba a zona norte, bajábamos cerca de la estación de ómnibus, tomábamos un colectivo que nos llevaba a otro lado, y después tomábamos otro colectivo, y yo me decían que todo el viaje, con este tal Quique, que yo no sabía quién era, tenía que hacerlo con los ojos mirando para abajo y trataba de no saber. Entonces bajaba en una esquina, caminaba mirando para abajo y llegaba a una casa y ahí había una reunión con 6, 7 personas, o 7, 8, que se llamaban Gervasio, y yo era Darío. Ahí va. Para ellos. Todo. O sea, y elaborábamos un argumento por el cual estábamos reunidos, porque existía, o sea, la dictadura, que es muy difícil hoy pensarlo para un joven militante, tenía un régimen en el cual 3 personas en la calle reunidas eran posibles de ser detenidos por violación al estado de sitio. Claro. 3 personas. O sea, y había un operativo que se llama el operativo Rastrillo. No sé si han sentido hablar alguna vez. El operativo Rastrillo quería decir que agarraban una cuadra, entraban en todas las casas y averiguaban qué estaban haciendo las personas en ese momento en cada casa que entraba. Claro. Entonces, si encontraban 6 personas reunidas, ¿por qué están reunidos? Sí. Entonces se elaboraba una idea de por qué estábamos reunidos. Entonces inventábamos que era el cumpleaños de uno, había toda una... O algo de la escuela, o lo que fuera. Lo que sea. Entonces era distinto por qué estabas reunido en el bar con esta otra persona. Entonces tenías que decir por qué estabas reunido en el bar con esta otra persona. Eso si no te agarraban con un material encima. Un material era un periódico, un periódico en general que era un periódico del partido. Sí, o volantes o lo que sea que resignificara. Yo lo primero que recibí fue periódico. Volante fue después. Ahí va. El repartir volante era a partir que estaba ingresado al equipo. Antes nunca recibí un volante, siempre recibí periódico, leía el periódico, lo discutíamos y lo recibía dentro de un disco, los discos dobles, ustedes ni saben de qué le estoy hablando. No, yo sí. Los discos de vinilo doble tenían
cuando tenías un disco simple de un solo vinilo en una tapa doble, la parte de atrás, la parte servía de escondrijo de materiales. Entonces te abrían el disco y adentro de la otra parte, que lo sellabas, estaban los materiales del partido, el periódico, lo que vos tenías que transportar. Digo, así se transportaban las cosas. Entonces, me resulta muy interesante también, hablábamos con los chicos de tu puntualidad, de que llegaste exactamente a la hora citada, y para mí eso también tiene mucho que ver, que es lo que yo hablaba. Si llegabas 15 minutos tarde te tenías que ir porque la cita estaba cantada. Y a eso te iba a decir, mi mamá particular es del mismo año que vos, del 63, y tuvo por ahí su ingreso a la militancia, empezó de piba en Rojas, pero después cuando se mudó a Capital con 17 años, y también tiene como cierta lógica para manejarse en términos de la respetuosidad de los horarios, de los tiempos, que creo que es algo que la militancia hoy en día debería recuperar un poco. Y si vos llegabas a las 15, yo tenía la cita a las 6 en bolita, y a las 6:15 Quique no aparecía, yo me tenía que salir corriendo. Claro. No, tenía que salir, uy, ¿qué le habrá pasado? No, que salir corriendo. Y después Quique me llamaría si no estaba preso. Claro, ya me enteraría después qué habría pasado. ¿Qué estaba pasando? O sea, era así. Digo, en eso es así, ¿no? Digo, disculpen, pero... Porque estaba prohibido, o sea, esta es la discusión que a veces es difícil de entender. Estaba prohibido cualquier tipo de instancia de organización colectiva popular. No había sindicatos, a lo sumo había algún sindicato intervenido por un coronel. Claro. Y te atendía, no había una reunión. Y después, centro estudiante ni hablar, lo que permitía juntar, que eso fue, el PCT lo implementó muy bien, y fue que vos podías hacer un recital, una agrupación de músicos, y entonces el PCT empieza con ese trabajo, y entonces medio que dicen, nos viene como anillo al dedo, porque es músico. Sí. Tiene una bandita de músicos, tiene experiencia en organizar cositas, entonces organizamos en el Superior de Comercio, debajo de la mirada de los milicos, sin que se dieran cuenta, organizamos una revista, un grupo de teatro y toda una serie de eventos y recitales culturales, con varios pibes. Y eso en el año 78, 77, 78 fue un proceso muy grande que hace el PCT en Rosario, que hasta funda una cosa que se llama AMI, Asociación de Músicos Independientes, que organizaba zapadas en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahí conozco a la trova, a los que después fueron la trova. Claro. O sea, que incluso me acuerdo cuando empecé a tocar, fue un día que estábamos con mi hermano más chico, se organizaba las peñas de AMI, no me acuerdo si eran los viernes, qué día era, y tocaba Bonicio y Real, tocaba Rubén Goldín, todos ellos. Y dejaban los instrumentos y podía tocar el que quisiera. Claro. Y un día asaltamos los instrumentos, mi hermano más chico y yo, y teníamos 14 y no sé cuántos años, y entonces empezamos a zapar y todos quedaban, wow, estos pendejos. Claro. Yo era unos viejos de 18, 19. Claro, sí. Era la diferencia de edad que en una etapa fundamental, digamos. Ellos tenían barba, nosotros no. Claro, esos 4 o 5 años nunca se notan más como en ese momento, totalmente. Entonces, ahí empezamos a darle, a vincularnos a eso, y bueno, y el partido tiene hay una nota que yo tengo publicada en el último libro que escribí contando varias de estas cosas, que la tengo acá en el celular, que en octubre de 1978, hay un encarcelamiento descomunal de militantes del PCT. Porque el PCT con esa metodología empezó a juntar pibes. Se hacía un recital en Zona Norte, qué sé yo, se hacía un recital en el Colegio Santo Unión, se hacía un recital y se juntaban pibes, salía la revista Parábola, salía la revista tal, que la hacíamos nosotros en el colegio, el grupo de teatro tal, hasta hicimos un festival de la primavera intercolegial. Y se avivan los milicos, se ve que hay un seguimiento, descubren que hay, entonces hay una nota, o sea, hay un operativo en octubre del 78, en el cual parece que habían estado siguiendo datos, haciendo inteligencia y encarcelan como a 120 personas en una noche. Claro. Nos van a buscar a todos
a todo. Y yo me salvo porque llego a la esquina de mi casa y hay un compañero que me dice, no vayas que te están esperando, cosa que era posible. Entonces Claro. rajé para otro lado, me pasé 5 o 6 días deambulando en distintos lugares para esconderme hasta que el partido, que siempre me voy a reír porque el contacto, o sea, yo no voy a mi casa, desaparezco de la escuela, me voy a dormir a distintos lugares, una compañera de la escuela me prestó me dijo que en el edificio había un lugar en la sala de máquina del edificio para esconderme, entonces me pude esconder 2 noches. Después le mentí a un patrón que tenía para hacer una changuita y le dije que me había peleado con mi viejo si me daba refugio una noche. Claro. Y después una noche la pasé en el... que esta me la batió un compañero en el hospital italiano, haciéndome pasar por familiar de uno que estaba internado en terapia intensiva. Claro. Entonces estaba esperando de terapia, pasé una noche en terapia, en la puerta de terapia, o sea, en los escondrijos para ver de vos no volver al lugar. Y después tuve una cita en un lugar que viene un compañero y me dice que había destinado un departamento seguro para esconderme unos días. Y me acuerdo que el compañero que viene, que era un muchacho estudiante, sé quién es el día de hoy, era Claro. Máximo, va a venir Máximo y te va a encontrar en tal lugar, porque fue así, me dijeron, tómatela, el viernes en la Plaza López al mediodía va a ir un compañero que se va a presentar como Máximo y te va a decir dónde vas. Ahí va. Hasta el viernes arreglátela. Eso fue La línea del línea partido, del digamos. partido, para preservarnos. Carlos, me surge inevitablemente pensar, quizás también es a posterior, ¿qué onda tus padres en esta situación? Bueno, hubo por un ejemplo? quilombo bárbaro con mi viejo, porque mi vieja, o sea, mi hermano más grande también se tiene que levantar, solo que él, a otro lado, no sabemos a dónde, yo al día de hoy no sé. El más chico era muy chico, tenía 13 años, creo que estaban 12, 13 años, y el otro estaba justo convocado para el ejército. Entonces estaba en la instrucción militar en ese momento. Ahí Estaba va. en el periodo de instrucción. Y mi viejo dice, no puede ser que esté ocurriendo esto. Esto en realidad se fueron, qué sé yo, y mi vieja se putearon, qué sé yo, hubo una crisis así porque no entendía. Mi vieja, en cambio, sí. Reaccionó diciendo, acá ahí estamos frente a unos tipos que son unos hijos de puta, Claro. son unos criminales, habla con tus parientes que están en la política a ver qué dicen. Hablan con mi pariente y dicen, no, parece que están en el PST, que son bolcheviques, que son una organización jodida, van a tener problemas. Hay todo un... Y bueno, mi padre muere después de un infarto, Ahí va. al poco tiempo. Sí, después le agarra un infarto y se muere, y ahí es una situación más compleja, porque yo zafo, o sea, yo nunca me voy a olvidar que después me ve otro compañero, nos va contactando para volver a encontrarnos y dice, el encarcelamiento fue de mucha gente y quedó muchos adentro y muchos afuera. Luis Cuello fue uno de los que quedó adentro, por ejemplo, Luis Cuello, el que fue concejal, me acuerdo del Roberto Barandalla, el Pico, la Negra Lina, que era otra compañera, presos de aquel momento estaba Fernando Rossetti. Ahí va. Fernandito Rossetti fue uno de los que cae primero, que era un poco mayor que yo, pero era uno de los encarcelados. El Negro Flores. Bueno, eran más o menos los compañeros que caen en cana. Y entonces creo que a través Los que de... caen, digamos, a disposición del del PEN, Poder digamos, del Poder Ejecutivo Nacional. Del digamos. Poder Ejecutivo Nacional y por ser miembro de una organización subversiva, porque el PST estaba considerado al nivel del PRT. Claro, pero por lo menos blanqueados, digamos. Eso es lo Ellos que sí, decís. Bien. después de los primeros días pasan a ser blanqueados a disposición del PEN. Porque era el año 78 también. Sí. Entonces... Incluso era hasta una, entre comillas, suerte pasar a disposición del PEN en ese momento. Sí, en ese momento a digamos. disposición del PEN. Entonces cuando no me acuerdo cómo, creo que yo ahí desconozco, porque eso tal vez algún compañero que que era mayor que yo, sabía que cuando un familiar se podía ya visitar a uno de los que estaba a disposición del PEN, por ahí le daba los nombres de quienes eran por los que le preguntaban en la tortura. Claro. Y creo que preguntaban por los hermanos Goldín, Ahí va. no por Gioldi. Claro. Entonces, había una confusión así de apellidos. Sí, que también si hay algo que se vio, además de la brutalidad y el despiado de la dictadura militar, si hay algo que fue quedando a las vistas, es también la ceguera por violencia de
salir a actuar. Y además, perdoná, y además era un aparato, el aparato represivo, un aparato de un montón de tipos, de un montón de cargos creados, Claro. de señores que además tenían su fuente de trabajo. Sí, sí, Era sí. su fuente de trabajo, su presupuesto asignado y que además estaban laburando en esto, qué sé yo, solamente que hubiera un idiota escuchando teléfono todo el día, Sí, 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 sí. es un aparato impresionante, o sea, digo idiota porque No, pero además lo que yo un digo criminal, también. pero bueno, pero digo, No, sí, obvio, pero además lo que yo digo de si querés, sí, idiota, y si querés, con todas las palabras de la brutalidad, de si tenés ese aparato, digamos, de inteligencia, de búsqueda, de todo, y te confundí un apellido, digamos. bueno, porque es también, como, bueno. pero también que yo andás a ver cómo fue las cosas, yo eso desconozco, pero lo que sí sé es que zafo de ese encarcelamiento que encarga Galtieri. Claro, Digo, porque el que manda todo eso es el segundo cuerpo con Fesset, con los Fiegos, Galtieri, Fesset, toda la patota la que los Claro. agarra a los compañeros. Por eso yo siempre, una vez que me tocó por mi tarea de músico, muchos años después, en el 2017, presentar una película que se hizo sobre un grupo que yo integré, que se llamó Cucaño, que es otro capítulo, me invitaron a tocar, pues, así cuando se presentó la película, y yo toqué unas composiciones que las filmaron y las colgaron y me preguntaron qué título ponerle y le dije, esta obra se llama Una venganza contra Galtieri. ¿Por qué se llama Una venganza contra Galtieri? Porque la toqué en el despacho de Galtieri, o sea, 40 años, 35 años después que salió una orden de captura en mi contra. No solo no me agarraron, sino que además me di el enorme placer sí. de poder usar su despacho, lo que fue su despacho, para tocar música y aparecer con Cucaño en la cueva de esa rata inmunda. Una victoria absoluta, digamos, poética, la vieja y querida justicia poética. Eso. Por eso se llama Una venganza contra Galtieri, porque es una música que se pudo tocar en el despacho del tipo que 35 años quiso encarcelarnos.